Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y la bendición que nos concedes de compartir de tu palabra. Esperamos que sea de bendición en esta tarde y que podamos, Señor, aprender algo nuevo o quizás refrescar algo que ya sabíamos. Bendice a los oyentes y permite, Señor, que seamos fieles al mensaje que vamos a llevar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo conocí una muchacha en el hospital Eisenhower, que ella era una enfermera, muchacha profesional, muy atractiva, casada con un arquitecto. Y nos habíamos visto en varias ocasiones en el hospital porque cuando habían actividades sociales, pues obviamente diferentes oficiales y grupos de personas se reunían para esos eventos. Pero en una ocasión ella me ve y me dice: quiero hablar con usted. Y dije: muy bien, no hay problema. Y ella apareció por una oficina y cuando llega a mi oficina me dice: quiero divorciarme de mi esposo. Bueno, cuando yo la veo que me dice esas palabras, pues yo me sorprendí un poco porque la pareja se veía bastante bien. Ellos se veían tranquilos, no tenían problemas económicos, no había problemas de violencia en el hogar, no había ninguna clase de situaciones que pudiesen crear esta idea de que ella se divorciara. Obviamente una persona viene a mi oficina y me dice que se va a divorciar, yo quiero saber por qué. O sea, ¿qué te lleva a ti al divorcio? Y la muchacha, cuando le pregunto por qué se va a divorciar, me dice estas palabras. Lo que pasa es que mi esposo es muy desorganizado y él deja todas las cosas regadas. Nunca encuentra las llaves de su carro. Y yo puse un llaverito en la cocina para que él pudiese enganchar las llaves allí. Y hasta el día de hoy no las engancha. Y yo no voy a seguir dejando que él me continúe faltando el respeto de esa manera. Yo primero quería reírme, pero por respeto a la muchacha, que estaba muy seria, decidí no hacerlo. La cosa es que yo le dije: ¿sabes qué? A mí me gustaría que tu esposo viniera un día y nos sentáramos con él presente a hablar. A ver si podemos llegar al fondo de este problema. Bueno, el esposo vino, un muchacho muy bueno, muy joven, profesional, una pareja excelente. Y entonces comenzamos a conversar a ver cómo podíamos empezar a resolver el problema de las llaves y del colgador de llaves en la cocina. La cosa es que a medida que comenzamos a hablar, yo me doy cuenta de que ella era un poquito perfeccionista. Entonces las personas perfeccionistas tienen unas expectaciones de otra gente que son un poquito exageradas. Y yo le dije, yo decidí hacer una prueba a ver si era verdad que mi teoría tenía razón. Y la próxima ocasión que los invité para una reunión, para un momento juntos, yo tomé una mesita que tenía en el centro de la oficina y tenía como 20 magazines ahí. Y tomé los magazines y los regué, los puse al revés, unos de arriba para abajo, otros fuera de control, diferentes formas, estaban todos regados en la mesa. Y puse la mesa lo suficientemente cerca del sofá para ver qué ella iba a hacer, a ver si mi teoría era correcta. Bueno, llegaron, nos sentamos y antes de que pudiéramos comenzar a hablar, ella comenzó a agarrar los magazines y a ponerlos en orden alfabético.
puso en orden alfabético los 20 o 30 magazines que tenía en la mesa, se veían muy nítidos, muy derechitos, todos bien alineados, parecía que estaba en una parada militar, todo el mundo bien derechito ahí, en orden alfabético. Entonces, cuando estaba terminando, yo le pregunté, ¿y qué tú estás haciendo? Y ella me dice, ¿cómo que estoy haciendo? Porque ni cuenta se había dado. Y yo dije, ¿qué tú estás haciendo con mis magazines? Él me dice, pues lo estoy arreglando para que se vean mejor. Y yo le dije, pero es que esos son mis magazines. Y yo los quería regados como estaban. Y me dice, pero es que se ven mejor así. Y yo dije, se ven mejor así para ti. Pero esos magazines no son tuyos, esos magazines son míos. ¿Por qué tú tienes que arreglar esos magazines? Entonces hubo un momento de silencio. El esposo en sí no sabía para dónde yo iba, yo no le había dicho. Pero después que hubo un momento de silencio, yo tomé otro riesgo. Y decidí preguntarle a la muchacha una pregunta que mucha gente piensa que no está conectada, pero que sí lo está. Y la pregunta mía para ella fue la siguiente. ¿Qué edad tú tenías cuando te dijeron por primera vez que tú nunca ibas a llegar a ser nadie? El esposo no sabía porque yo he hecho la pregunta. Pero ella definitivamente entendió la pregunta perfectamente porque por los próximos 15 minutos o 20 minutos estuvo llorando desconsoladamente en la oficina. Y me dice, cuando terminó de llorar, yo la dejé que llorara, que se calara, cuando terminó de llorar, me dice, yo tenía 7 años cuando mi madre me dijo por primera vez que yo siempre iba a ser una rubia estúpida. Y entonces yo supe de dónde venía el problema. La semana pasada, Víctor habló un poquito acerca de las heridas espirituales. Y las heridas espirituales, esta es una serie que nosotros hemos comenzado para hablar, porque hay cosas que son jocosas, pero también hay cosas que son bien, bien profundas e importantes que tenemos que compartir. Y en ese primer inicio estábamos tratando de definir, de comenzar un curso acerca de dónde queremos ir con este tipo de conversación. Y antes de continuar, yo quiero darles a ustedes una definición de lo que es una herida espiritual. Y la definición más simple que yo he escrito en el libro de lo que es una herida espiritual es que una herida espiritual es una contradicción irreconciliable entre lo que yo creo que es verdad y lo que realmente es verdad. Es una contradicción irreconciliable entre lo que yo creo que es verdad y lo que realmente es verdad. La herida espiritual más grande que nosotros tenemos en nuestras vidas es que nosotros fuimos diseñados por Dios para estar en confraternidad con Dios. Sin embargo, estamos viviendo en una confraternidad rota con Dios. Fuimos diseñados para estar en confraternidad con Dios, pero a causa de nuestra desobediencia estamos viviendo separados de Dios. Claro, los que hemos recibido a Cristo, hemos entrado en el proceso de reconciliación, hemos entrado en el proceso de restauración de nuestra herida espiritual, pero con todo y con eso, algunas de esas heridas espirituales todavía permanecen y nuestra habilidad de relacionarnos con Dios y de relacionarnos con otra gente todavía permanece dañada. Por ejemplo, algunos de ustedes han ido a un lugar o se han encontrado en una iglesia o se han encontrado con algunos compañeros en el trabajo y hay algunas personas que le caen extremadamente pesados. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Unas personas me caen pesados. O en otras ocasiones, usted se encuentra en una situación donde alguien dice algo o hace algo y usted se siente ofendido por lo que esa persona hizo o dijo. La mayor parte de las veces, cuando alguien dice algo que a uno no le gusta o alguien hace algo que a uno no le gusta, es porque esa misma cualidad uno la tiene y a uno no le gusta la cualidad que uno tiene y cuando la ve en otra persona reaccionamos con desagrado. Porque proyectamos nuestro problema a la otra persona. Sí, cuando Sophie llegó a mi oficina, a ella no le gustaban los magazines regados. Y ella tuvo que arreglarlos porque ella está proyectando la necesidad de que estuviesen en orden alfabético a mí. ¿Por qué tú no los tienes arreglados? Y estaba proyectando el mismo problema con su esposo porque él no enganchaba las llaves en el colgador que ella había puesto en la cocina.
Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones con nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de una herida espiritual, estamos hablando de una contradicción irreconciliable. Fuimos diseñados por Dios para compañerismo con Dios, pero vivimos fuera de compañerismo con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir salud espiritual? Si una herida espiritual es una contradicción, ¿qué quiere decir salud espiritual? En la palabra más simple, la salud espiritual entonces sería encontrar congruencia entre lo que somos y lo que creemos. Encontrar congruencias para que nuestro mecanismo de intimidad, nuestra forma de relacionarnos quede sano y tengamos paz con nosotros, paz con Dios y paz con el vecino. Y de la única forma que podemos tener eso es si somos transparentes, si creamos intimidad sana y andamos en una salud espiritual donde Dios tiene acceso a nosotros y nosotros tenemos acceso a Dios. Sophie creía que era una muchacha inteligente. Ella se había graduado de la universidad, era una profesional, una capitana en el ejército. Ella creía que ella era una muchacha inteligente, pero su mamá le había dicho que el color de su pelo la hacía una persona tonta. Y por el resto de su vida, ella había vivido con ese estigma en su persona. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Porque muchos de nosotros tenemos diferentes clases de cosas que nos impactan y nos afectan. Por ejemplo, ustedes saben que yo tengo un problema personal en contra de todas las cosas que tienen que ver con pollos y gallinas. Ustedes saben que para mí es un problema. Es una herida espiritual que ocurrió allá cuando todavía los dinosaurios estaban por el mundo y hace muchos años, y yo no como pollo hasta el día de hoy. Pero el no comer pollo no impacta mi relación con Dios o mi relación con otra gente, a menos que usted me invite a comer a su casa y es mandatorio que en su casa haya que comer pollo. Por el contrario, no va a haber ningún problema. Usted se come su pollo y me deja a mí sin pollo. Y todo el mundo está contento. Pero esa pequeña herida es algo superficial, es algo que pasa, que no dura y que no afecta en cómo uno se relaciona con otras personas. Hay otras cosas que uno tiene. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, nosotros nos tirábamos de los árboles en el río, nadábamos, brincábamos, corríamos, trepábamos por las montañas, nosotros llevábamos subiendo al yunque, estábamos 12, 13 horas subiendo por el yunque y bajábamos por el otro lado del yunque en el barrio de Cubuy, llegamos a Naguabo. Estábamos casi 18 horas en ese viaje, subiendo montañas, escalando piedras. No tenemos problema con las alturas. Yo brinqué en el ejército en paracaídas, no tenía problema con las alturas. Pero un día me caí, me rompí un brazo y de momento desarrollo una fobia en contra de las alturas. Eso no afecta a mi relación con Dios, ni mi relación con otra gente. Porque es algo personal que uno tiene. Pero hay algunas cosas, como la situación de Sophie, donde comienza a tener un impacto en cómo ella se relacionaba con otras personas. En este caso, en cómo ella se relacionaba con su esposo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros sabemos aquí en Embajadores que la verdad nos hace libres y sabemos que las mentiras nos esclavizan. Por lo tanto, si nosotros sabemos que las mentiras nos esclavizan, debemos de alguna forma saber descubrir la verdad para que entonces la verdad nos libere de las mentiras que creemos. La mentira de Sophie era que la inteligencia de ella estaba directamente conectada con su pelo. Pero esa era una mentira. Y había que reemplazar esa mentira con una verdad. Y es que la inteligencia de ella no tiene nada que ver con el pelo. Dios a veces nos da la oportunidad de ver el resultado final de un evento como ese. 3 años después, otra enfermera del hospital me pide que haga una boda, que celebre la boda de ella. Y le van a celebrar en el Bicentennial Chapel en Fort Gordon. Y como yo siempre tengo de costumbre, antes de la boda estaba en el vestíbulo esperando que la gente llegaran. Y mientras la gente está llegando, pues se está llenando el lugar. Y de momento yo veo venir a Sophie, que se había salido del ejército. Se había cambiado su recorte, se había cambiado el color de su pelo, viene con 2 nenes, uno ahora de 2 años y algo y uno como de 3 o 4 meses, el esposo atrás con un carrito y ella adelante con un nene. Entra por la puerta, me ve, llega donde estoy yo, me da un abrazo y solamente me dice estas palabras: ya no soy una rubia tonta. Esas fueron las últimas palabras que yo oí de ella y que ella oyó de mí. No la he visto más desde 1998.
No sé dónde está y espero en el Señor que esté bien con su familia. Pero el Señor me dejó ver la transformación cuando se reemplaza una mentira con una verdad. Y la vida de Sophie y su esposo fue transformada, y posiblemente la de sus hijos, por ese descubrimiento acerca de ella. Ella siguió siendo perfeccionista, pero ahora no le proyectaba su perfeccionismo al esposo. Ahora tenía paciencia con él. Ahora estaba aprendiendo a aceptar que él era diferente a ella y que ella podía seguir teniendo sus situaciones sin necesidad de tratar de cambiarlo a él inmediatamente. Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Es que nosotros desarrollamos una cuestión, tenemos algo que lo aprendimos cuando estábamos chiquitos, que lo aprendimos en la casa y después queremos proyectárselo a todo el mundo. En una ocasión una muchacha llega, tenía 39 años de edad, y me dice, vengo porque necesito divorciarme. ¿Y por qué tenés que divorciarte? Bueno, porque tengo 39 años. Se va a divorciar porque tiene 39 años. ¿Cuál es la conexión de divorciarte y tener 39 años? Y dice, porque mi mamá me dijo a mí que cuando las esposas llegaban a los 39, a los 40 años, los esposos las cambiaban por un modelo más joven. Y yo me voy a divorciar antes de que él me cambie. Yo le dije, ¿tú entiendes que eso es una mentira de tu mamá? Y me dice, pues eso es lo que yo siempre he creído. Y dije, pues tú entiendes que eso es una mentira de tu mamá. Porque Iris y yo llevamos 30 años casados, ya pasamos de los 40 hace rato. Y todavía estamos juntos. Así que eso es una mentira. El decir que todos los hombres cambian a los 40. Y son mentiras que se aprenden en los hogares y después se arrastran a las relaciones. Son falsedades, son errores, son cosas que dañan las relaciones. Y la persona, a lo mejor, ¿cuántos años llevaba ella planificando el momento del divorcio antes de cumplir los 40? Y en lugar de disfrutar su relación y su amistad y su crecimiento con su esposo y con sus hijos, estaba siendo infeliz porque estaba planificando el momento de salir antes de que la despidieran. Y el miedo al rechazo de parte de su esposo iba a hacer que ella fuese la que lo rechazara a él, sin darse cuenta que se estaban haciendo daño el uno al otro. Y a veces nosotros creemos en cosas que son completamente falsas. Un soldado llegó una ocasión a la oficina y me dice, nos sentamos 9 de la mañana, tempranito, la primera reunión del día para dañarme el día a mí. Me dice, a mí nunca me ha pasado nada bueno en la vida. Y yo le digo, me da mucha pena eso. ¿Tú comiste desayuno esta mañana? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿era bueno o era malo? Ya él estaba sabiendo más o menos para dónde yo iba. Y me dice, no, era neutral. Y dice, ¿quiere decir que tú hubieras estado lo mismo, comer o no comer esta mañana el desayuno? Y me dice, bueno, no, porque yo tenía hambre y me lo comí. Y dice, pues entonces, ¿el desayuno fue bueno o fue malo? Bueno, estaba bueno. Y yo le dije, tú llegaste a esta oficina con 27 años creyendo la mentira que nada bueno había ocurrido en tu vida y en menos de 5 minutos esa mentira quedó borrada, creyendo cosas que no son ciertas. Y lo que esto hace, hermanos, es que daña nuestro progreso espiritual y daña nuestro progreso de crecimiento con otras personas. Cristo dijo este mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo si nosotros mismos no podemos ser transparentes en lo que creemos que somos nosotros? Porque estamos atascados en opiniones viejas, estamos atascados en tradiciones viejas que no tienen nada que ver ni con Dios ni con la gente con la que nos relacionamos. Y de alguna forma tenemos que romper ese vicio. Y solamente yo entiendo una forma en que esto se puede romper. Y de la única forma que ese vicio viejo se puede romper es si nosotros comenzamos a perseguir la verdad para reemplazar las mentiras que nos agobian en la vida de nosotros. Bueno, vamos a entrar a 1 Pedro porque eso es la manera de la introducción. Así que al paso que vamos no llegamos ni a la mitad de este ambiente. 1 Pedro. Yo quiero dejarle por lo menos un principio, y si usted quiere los otros, me tienen que dejar para yo enviárselo por correo electrónico, porque no vamos a llegar allá. Pero el primer principio. El primer principio es esto: nosotros tenemos que aprender a buscar la verdad de la palabra de Dios para reemplazar las mentiras que nos han esclavizado a través de todas nuestras vidas. Y ustedes saben cuáles son esas mentiras, porque ustedes saben las cosas que ustedes creen que son mentiras. Ustedes las conocen.
quizás de momento así no puedan identificarlas porque nunca las han pensado bien, pero ustedes conocen las cosas que son mentiras en la vida de uno. Conocen las cosas que son mentiras. Porque pensamos a pensar en qué es aquello que nosotros utilizamos como costumbre, que a veces nos previene avanzar en la vida porque estamos aguantados por una historia pasada. A veces en la iglesia una de las palabras más trágicas que se dice en la iglesia es: lo que pasa es que nosotros nunca lo hemos hecho así. Eso no necesariamente es una espiritual, pero eso es una mala costumbre. El hecho de que nunca se haya hecho así no quiere decir que el hacerlo así no sea una buena idea. Porque puede ser que el hacerlo así traiga una bendición grande que tú te has perdido por toda tu vida porque no lo querías hacer así. En la iglesia de nosotros siempre oramos antes de empezar el servicio. Bueno, quizás eso es una buena idea. Yo creo que la oración es una buena idea casi siempre. Pero no es una cuestión que nosotros tenemos que hacerlo así. ¿Y qué si lo hacemos después del primer himno? O a mitad del servicio. O si sacamos 15 minutos después del servicio. ¿Quién dice que la oración tiene que ocurrir en un sitio en particular? Pero nosotros tenemos esas teorías y esas ideas viejas. Y entonces queremos continuar viviendo con las teorías y las ideas viejas. Y en muchas ocasiones son productos de heridas espirituales que nos han dañado porque estamos creyendo mentiras que nos impiden crecer y madurar. Bueno, 1 Pedro, capítulo 1. El apóstol escribe las palabras. Y en el versículo 13, cuando comenzamos a leer, dice estas palabras: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dicen sus Biblias, pero debe de decir ceñir los lomos de vuestra mente. Quizás sea lo mismo, pero el entendimiento refiere a recibir información y entenderlo. La mente quiere decir que hay un lugar donde la batalla se va a llevar a cabo. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En el tiempo antiguo, cuando una persona un hombre quería correr o hacer algo así, esa persona tenía que ceñir su vestidura. Porque en aquel tiempo todo el mundo usaba unas batones largas hasta el piso. Entonces cargaban unos sacos o tenían unas sogas colgando con ellos para donde quiera que iban. Entonces cuando iban a correr tenían que agarrar la batola, tenían que agarrar el saco, amarrárselos en la cintura para poder correr. Y eso era ceñir sus lomos. Ciñe tus lomos, prepárate para la carrera, prepárate que va a ocurrir un evento, prepárate para la guerra. Entonces Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparen sus mentes para la guerra. Preparen sus mentes para la carrera, porque vamos a correr. Y si queremos correr y tener triunfo, tenemos que preparar nuestras mentes para alcanzar la meta que nos hemos propuesto. El problema que a veces tenemos es que nosotros ni siquiera sabemos cómo la verdad se parece, porque no sabemos lo que estamos buscando. Nosotros todos creemos conocer la verdad, todos queremos saber la verdad. Todos entendemos que queremos vivir de acuerdo a la verdad, pero en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo la verdad se ve. Porque estamos buscando la verdad en lugares equivocados. Si alguien me preguntase a mí, ¿y cómo tú encuentras la verdad? Yo les diría lo siguiente: que la verdad tiene una propiedad en particular. Una propiedad en particular que sin esa propiedad no es verdad. La verdad, para ser verdad, tiene que corresponder a la realidad. Esto es un secreto que nadie lo sabe, pero ustedes lo van a saber hoy. Y es bien sencillo. La verdad, para que sea verdad, tiene que corresponder a la realidad. Tiene que corresponder a la realidad. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si yo digo que puedo levantar 800 libras en el gimnasio, y yo llego al gimnasio, yo debo de poder levantar 800 libras. Pero si yo llego al gimnasio y no puedo levantar 50, quiere decir que mi imagen de quien yo soy, que levanto 800 libras, y mi realidad de quien yo soy son 50 libras. Eso quiere decir que hay 850 libras de diferencia entre quien yo creo que yo soy y quien yo realmente soy. Y hay algunas personas que son héroes. Algunas personas que tienen unas creencias acerca de sí mismos que no son ciertas. A veces yo oigo personas decir: lo que pasa es que yo soy muy franco. Me gusta decir las cosas con franqueza, y en la mayor parte de las ocasiones lo que la persona está diciendo es: lo que pasa es que a mí me gusta insultar a los demás en la forma en que yo hablo. No me está diciendo que son francos porque dicen la verdad, sino que les gusta insultar a los demás en la forma en que ellos hablan. Cuando alguien me dice a mí: lo que pasa es que yo digo las cosas como son, ya yo estoy sabiendo que esa persona está buscando problemas.
Porque la Biblia nos dice que la verdad de Dios tiene que ser dicha en amor. Y si usted dice la verdad sin filtro del amor de Dios, lo que está diciendo no es la verdad, sino una forma de causar insultos y daños a los demás. Y esa es la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que buscar la verdad de Dios. Y tenemos que buscar la verdad de Dios que nos lleve a donde la verdad de Dios nos quiere llevar. No donde nosotros queremos que vaya. Sí, cuando una persona viene y me dice una cosa como esa, porque usted hay una persona que dicen, lo que pasa es que yo soy una persona muy iracunda. Ya yo sé que dejar el paso porque un día de esto me da un cantazo por la cabeza porque ellos son iracundos. Y esa es la excusa. Yo soy una persona muy iracunda, así que si un día tengo que darte unos golpes, no es porque yo quiero, sino es porque yo soy iracundo. O sea, cuando una persona me dice algo así, ya yo sé que tengo que defenderme porque en cualquier momento pierde el control y el que recibe los golpes soy yo. Y nosotros a veces nos damos cuenta que estas cosas proceden de algún sitio, surgen de algún lugar. Algo nos ha ocurrido que nosotros tenemos que aprender a buscar cuál es la verdad. Y el apóstol Pedro nos dice, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que ceñir nuestros lomos, en los lomos de nuestra mente. En otras palabras, vamos a preparar nuestras mentes a descubrir la verdad de Dios. Es lo que Él quiere que hagamos. Preparemos nuestras mentes para descubrir la verdad de Dios. Antes de correr, prepararnos, cosa de que no tropecemos y nos vayamos a caer. Así que Pedro nos está diciendo, fortalécete, endurece tu cuerpo, endurece tu mente. No te dejes llevar por las circunstancias de la vida. No permitas que otras personas dicten quién tú eres y cómo tú vas a ser. Permite que la palabra de Dios te guíe en de quién tú eres y cómo vas a ser. Yo me acuerdo una vez esto, allá en Chicago, una hermana de la iglesia me preguntó, hermano, ¿los cristianos pueden bailar? Y yo le dije, algunos cristianos pueden y otros no. Ella me dice, ¿pero qué quiere decir eso? Y yo, bueno, pues en casa yo no puedo bailar, porque no tengo ningún ritmo, pero ir y bailar, que eso es una cosa increíble. Y ella lo que quería era que se impusiera una regla de que los cristianos pueden bailar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La cosa es que cuando ella me dice, ay padre, yo no creo que usted pueda decir una cosa como esa. Sí, porque tú tienes ya una idea que tú quieres imponer, algo que tú quieres imponer que ni siquiera tiene que ver nada con la Biblia. No tiene nada que ver con tu desarrollo espiritual, con tu relación íntima con Dios. Porque si yo bailo o no bailo, si no tengo una relación íntima con Dios, el bailar o el no bailar no va a quitar nada de esa relación íntima con Dios. Ni la va a mejorar. Porque si yo estoy escondiéndome como hizo Adán después de pecar detrás de una roca, no importa si Adán estaba bailando sin bailar, Adán estaba escondido de Dios, no tenía intimidad con Dios. Nosotros a veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen ninguna clase de fruto, porque estamos reflejando una herida espiritual que nos causó alguien por allá en algún sitio. Y entonces dejamos que las maldiciones de otros dicten quiénes somos. Tú nunca vas a llegar a ser nadie. El pelo rubio te hace tonto. Tú no puedes triunfar. Tú eres un vago. Y entonces empezamos a vivir de la forma que las otras personas dicen, porque nos condicionan y lamentablemente nos dañan. Y tenemos que buscar la forma de romper ese vicio. Y de la forma que rompemos ese vicio, entonces es buscando la verdad. Pero mira lo segundo que el apóstol Pedro dice. Primero, yo quiero que ustedes preparen su mente. Vamos a trabajar. Vamos a luchar. Porque algunas personas dicen que la verdad es fácil. Hermano, déjame decir una cosa. Nosotros fuimos diseñados por Dios para la verdad. Fuimos diseñados por Dios para una relación con Él. Definitivamente fuimos diseñados por Dios para la verdad. Por eso es que se puede inventar una máquina como la máquina de detector de mentiras y saber cuándo la gente está mintiendo. Porque nosotros fuimos diseñados para la verdad. Y cuando mentimos, el cuerpo se distorsiona todo. La presión de la sanguínea sube, los nervios comienzan a resbalar, le dan a uno ataques epilépticos, un montón de cosas ocurren cuando empezamos a mentir. Porque todo el mundo sabe que ocurre algo neurológico en el ser humano cuando comenzamos a mentir, porque fuimos diseñados por Dios para la verdad. Pero con todo y con eso, cuando vamos a llegar al momento de buscar la verdad también nos da miedo, porque lo que sucede es lo siguiente. Cuando usted descubre una verdad, eso quiere decir que tiene que cambiar. No se puede quedar igual. Cuando la verdad entra, tiene que cambiar.
Porque una vez la verdad penetra en el ser humano, ya yo sé que hay algo diferente, que hay algo distinto. No puedo seguir funcionando como funcionaba antes. En el 1492 el mundo creía que el mundo era plano. Y ellos funcionaban con que el mundo era plano y viajaban a cierta distancia, porque si viajaban más lejos, los barcos se caían por un risco y no sabían dónde iban a llegar. Pero después que se descubrió que el mundo era un globo, ya todo el mundo sabe que el mundo es globo y ahora todo el mundo viajando en barco por todos lados. Porque la verdad cambió en cómo uno funciona. Y la verdad nos cambia. Cuando Sophie entendió que era mentira, que su pelo determinaba su inteligencia, cambió. Se transformó. Su matrimonio fue distinto. Y tenemos que buscar la verdad. El apóstol Pablo dice, si vamos a empezar a correr, si vamos a hacer esto, tenemos que correr y tenemos que correr para terminar la carrera. Él dice, todos corren en el estadio, pero solamente uno va a recibir el premio. Y en otro lugar dice, yo peleé la buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido mi fe. Porque Pablo decía, yo empecé esta carrera y yo la voy a terminar. Mire, y aunque usted llegue último, no tiene que ver. Si usted corre un maratón y llega último, cuando llegue al final de la carrera, usted puede decir, terminé mi maratón. Lo terminé. Fue doloroso, fue largo, fue difícil, pero lo terminé. Ese fue mi maratón, esa fue mi carrera, yo la terminé. Y a veces pensamos, pero es que yo no tengo los medios, no tengo los recursos. Hay gente que son más ricos que yo, hay otros que son más pobres que yo, hay otros que son más lindos que yo, hay otros que son más gordos, más flacos. Y estamos buscando excusas todo el tiempo para ver por qué no terminamos la dichosa carrera. Y ya empezó la carrera, termínela, siga corriendo. Porque la meta va a llegar, termine su carrera. No se pare en mitad de camino porque alguien le dijo que usted no es lo suficientemente bueno para terminar. Ándela si tiene que andarla. Y el ser rico no lo hace a uno más feliz ni menos feliz. Y me enseñó esta mañana un hombre rico, hay un banquero en Miami, se tiró de un 10º piso y se suicidó. Súper rico. No lo protegió en contra del suicidio, de la depresión. Porque nosotros tenemos una vida y esa vida que nosotros tenemos, Dios nos la dio y usted tiene que aprender a vivirla de acuerdo al diseño que Dios tiene para usted. Pero tenemos que descubrir qué diseño es ese y coger esa carrera. Lo segundo que quiero decir esto, porque se nos acaba el tiempo. Dice en el versículo, ahí, en ese versículo 13, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y después dice, sed sobrios. Sed sobrios. Y lo que el apóstol Pedro no está diciendo es que no deben de tomar alcohol. Yo le aconsejo que no lo tomen porque no lo hace bien. Pero eso no es lo que está diciendo él. Lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que tener las mentes claras. Las mentes claras. Que podamos mirar una situación, que podamos evaluar esa situación y que podamos tomar una determinación con relación a esa situación con la mente clara. Que esas decisiones que tomamos con la mente clara nos ayuden y nos dirijan a reconocer la verdad y a hacer los cambios reales que tenemos en nuestras vidas. Porque el mundo está tratando de llenarnos de veneno, un veneno negativo en contra de Dios. Pero nosotros que en una ocasión estábamos ajenos a Dios, fuera de la promesa de Dios en Israel, estábamos separados de Dios, sin la gracia de Dios, sin el amor de Dios, sin vida eterna. El Señor nos reconcilia con el Padre, nos restaura y nos pone en una relación nueva con Dios. Esa es nuestra nueva realidad. La nueva realidad es que nosotros ahora no estamos ajenos de Dios. Y alguna gente puede decir, pero ¿y qué si una persona no cree en Dios? Bueno, en una ocasión, un muchacho me dijo a mí, yo no creo en Dios. Y yo dije, bueno, pues te felicito. Y eso como que lo sorprendió. Y me dice, ¿por qué me felicitas? Y yo, bueno, porque si tú no crees en Dios, eso quiere decir que tú has viajado todas las galaxias, por todo el universo, y no encontraste a Dios en ningún sitio. Por lo tanto, tú eres Dios. Te felicito por ser Dios. A veces ni siquiera entendemos las cosas que estamos diciendo. Y queremos ser súper inteligentes y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Entonces a veces queremos buscar la verdad, pero comenzamos a aceptar el veneno del mundo y no empezamos a entender qué es lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para usted? ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para usted? ¿Cuál es el plan de Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca suya? El mundo nos dice que no valemos nada. El mundo dice que somos tontos. El mundo dice que somos fracasos.
Algunos familiares dicen que somos tontos, fracasos, que no vamos a llegar a ningún sitio, que la vida es difícil, que sé yo cuántas cosas. Pero ¿qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice? Léanlo conmigo. Lo que Dios dice. Mira lo que dice. En el versículo, siguiendo el versículo 13. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, en otras palabras, poner nuestra fe, nuestra esperanza en Él, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oiga esto, mire cómo Dios nos ve, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Eso fue la ignorancia que teníamos antes. No os conforméis con esa ignorancia vieja. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos o separados en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Esa es la forma en que Dios nos ve. Esa es la forma en que Dios nos llama. Pero entonces en el versículo 17 dice estas palabras. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra predicación. Oiga esto, hermanos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que te dijeron que tu inteligencia estaba asociada con tu pelo. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Dios no nos compró a nosotros con oro, no nos compró a nosotros con plata, sino que nos compró con la sangre de su propio Hijo. Así que cuán valioso o valiosa es usted a la presencia de Dios. ¿Cuánto vale usted? Si le preguntan a sus vecinos, el vecino le va a decir, tú no vales nada. Pero si le pregunta a Dios, Dios va a decir, tú vales tanto. Mi imagen en ti es de tanto valor que yo envié a mi propio Hijo para que tú tengas vida eterna. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos? Bueno, hemos sufrido experiencias y dificultades, hemos sufrido ideas espirituales, pero lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué daño nos están haciendo? ¿Cómo nos están perturbando la vida? Para entonces traer la verdad de Dios y cambiar esas verdades viejas o esas mentiras viejas, pero que son verdades que hemos creído. Falsas, pero las hemos creído. Y en muchas ocasiones hemos vivido esclavizados a esas mentiras que el mundo dice. Una de las tragedias más grandes es cuando esas mentiras se propagan en la iglesia. Es una de las tragedias más grandes. Cuando se propagan mentiras en la iglesia. Y esas mentiras comienzan a controlar a las personas en cómo funcionan o dejan de funcionar. En cómo andamos o dejamos de andar. Porque nos enfocamos en las cosas superficiales y no nos enfocamos en las cosas que penetran hasta el corazón. Así que, ¿cómo nosotros entonces hacemos? Mire, primero tenemos que ceñir los lomos de nuestro corazón, de nuestra mente, buscar la verdad, luego buscarla con sobriedad, entender que vamos a encontrar cosas que son feas en nuestras vidas y entendemos que cuando la verdad de Dios penetre va a tener que cambiar las mentiras que creemos. Y finalmente, en el día de hoy, Pedro nos dice, pon tu confianza en la gracia de Dios. Pon tu confianza en la gracia de Dios. Y si ponemos nuestra confianza en la gracia de Dios, vamos a ver una transformación en nuestras vidas que es completa y total. Ponemos la confianza en la gracia de Dios. Yo creo que muchos cristianos creen que ellos han puesto su confianza en la gracia de Dios. Excepto que estamos haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, que es el pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Porque ¿quién es primero y número uno en nuestras vidas? Número uno en mi vida es yo. Número uno en mi vida no es Dios. Número uno en mi vida es yo. Por eso es que cuando pasa cualquier tontería, persona cualquier dice cualquier cosa y yo me ofendo, fue culpa de Dios que esa persona me hiciera lo que me hicieron. Pero como yo soy el jefe de mi vida, como yo estoy a cargo de mi vida, yo puedo determinar mantenerme en una comunión con Dios o no. Y eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Oigan esto.
Ustedes saben esta historia muy bien. La serpiente se le acerca a Eva y le susurra en el oído. Y le dice, Dios dijo que ustedes iban a morir si comían del árbol. Y Eva dice, sí, no solamente dijo que si comíamos, dijo que si lo mirábamos, nos moríamos. Y la serpiente le dice, lo que pasa es que Dios tiene miedo de ustedes. Dios tiene miedo de ustedes. Porque Dios sabe que el día que coman del árbol, ustedes van a ser dioses como Él. Y Dios tiene miedo. Y la mujer dijo, bueno, si eso es así, yo también quiero ser diosa. Y le dijo a Adán, si comemos del árbol podemos ser dioses los dos. Y nos hacemos cargo de este planeta. Y Adán come pensando que iba a ser Dios. Y cuando comieron, lo que se dieron cuenta fue que su comunión con Dios quedó rota. La vergüenza surge. La culpabilidad surge. Y ahora deciden esconderse. Esconderse de la presencia de Dios. Y eso nosotros hacemos. Nosotros vivimos la vida, estamos en el Evangelio ahora, el Señor nos salvó, gloria a Dios por ello. Estamos en comunión con el Señor, estamos buscando acercarnos más a Dios y el diablo está susurrándole en el oído. Tú pecaste ayer, tú eres un sinvergüenza, tú no vales nada. Tú eres un hipócrita. No solo dice quizás el diablo mismo, pero usted háblese con un vecino suyo. Usted lo invita para la iglesia y lo primero que dice es que la gente diga, estos son unos hipócritas. O sea, me está diciendo que yo soy un hipócrita también. Pero eso es el diablo susurrando la mentira. Y entonces nosotros comenzamos a creer la mentira. Y conversamos con otra persona y lo invitamos para la iglesia y le decimos, yo sé que hay muchos hermanos que son hipócritas. Ya estamos repartiendo la mentira del diablo, que se lo dijo a aquel y se lo dijo al otro, y ahora nosotros estamos creyendo la misma mentira. Yo sé que mucha gente le dice que son hipócritas. Y comenzamos a nosotros a crearnos una herida espiritual donde nosotros mismos dejamos de tener la intimidad con Dios. Mi consejo es este. Cuando el mundo le diga algo que va en contra del carácter de Dios, no lo acepte, no lo apruebe, no lo entretenga, no se lo haga parte suya. Por eso es que a mí me dice alguien, lo que pasa es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Yo le digo, los hipócritas todos van para el infierno y la gente que está en la iglesia todos van para el cielo. Así que si tú no quieres vivir con los hipócritas, tú debes de venir a la iglesia. Porque si te vas al infierno, allí vas a encontrar a todos los hipócritas del mundo. Dice la Biblia que los hipócritas van para el infierno. Pero nosotros no somos hipócritas porque nosotros sabemos que somos pecadores y sabemos que somos pecadores a los cuales Dios compró a través de la sangre de Cristo con su sangre. Sí, nosotros sabemos eso. El hipócrita es que dice ser de una forma y actúa de otra. Nosotros no, nosotros sabemos que somos pecadores. ¿Quién aquí usted sabe que es pecador? Ustedes somos pecadores aquí, ¿verdad? El que menos tiene, tiene unos cuantos pecaditos por ahí escondidos. Y aunque yo no los conozca, hay alguien que los conoce. Bueno, por lo menos hay dos personas que los conocen. Dios y usted. Usted sabe cuáles son. Nosotros los conocemos todos. Quizás de momento se nos olvidan algunos, porque es que son tantos, se nos olvidan algunos. Pero nosotros sabemos cuáles son. Pero el Señor dice, cada uno de nosotros podemos ser restaurados a una comunión con Dios para cumplir el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Bien fácil. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos ni amar a Dios ni al prójimo si no tenemos intimidad con ellos. Una intimidad espiritual basada en una transparencia de quienes somos. Termino con estas palabras. Cuando hablamos de transparencia y de intimidad, a veces creemos que es que nos estamos exponiendo a otras personas. Pero cuando hablamos de transparencia e intimidad, lo que estamos hablando es que cuando nos encontremos con alguien, no lleguemos con una agenda escondida. Sino que si nos encontramos con alguien, tengamos amistad con esa persona, sencillamente por la amistad que tenemos con esa persona. No porque tenemos una agenda escondida. Yo me hago amigo de fulano o de sutano porque yo sé que si me hago amigo de él, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, esa persona me va a dar a mí algo que yo necesito. Eso es algo egoísta, egocentrista, personal que yo busco para mí. Es una agenda escondida. Seamos amigos de Dios sin agendas escondidas. Porque mucha gente viene a la iglesia
solamente porque quieren aseguranza en contra de fuego. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, verdad? Yo voy a la iglesia para no ir al infierno. No porque yo amo a Dios ni nada, sino que yo voy a la iglesia para... Eso es aseguranza en contra de fuego. Entonces, hay otros que vienen a la iglesia porque yo voy a la iglesia porque si yo sé que si yo oro, Dios me va a dar el cajo que yo estoy buscando. Eso es tener una agenda escondida. Tiene que venir aquí para una restauración a su diseño original. El diseño original era vivir en una comunión con Dios. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Primero, busca sin agendas, sin peligros, sin tener nada escondido, sino que viene a buscar a Dios primeramente, honestamente, sinceramente. Y lo demás será añadido. Amén. Así que yo les digo lo siguiente. Cíñase los lomos de su mente. Prepárese para la carrera, para la batalla, a buscar la verdad. Búsquela con sobriedad, con claridad de mente, sabiendo que cuando encuentre la verdad tiene que reemplazar una mentira. Y cuando tenga dudas y dificultades y problemas y situaciones difíciles o el enemigo trata de envenenar su mente, ponga su confianza en la gracia de Dios.